Hola, muy buenas tardes, soy Pedrito Hernández. Este es el primer lunes del mes de febrero y me siento bien emocionado. Estoy en Roma y estoy en la casa de un amigo, de un hermano que la vida y Dios me han permitido compartir y conocer, el gran Paolo Titone de acá de Roma, con quien he pasado ya un día maravilloso. Estamos preparándonos para salir a trabajar y continuar con la construcción de un negocio que está cambiando la salud y la vida de muchos, de miles de pacientes del grupo de doctores que Paolo tiene dentro de su organización, y me llena de emoción la primera conferencia que vamos a presentarles a ustedes durante esta noche y en esta capacitación. Hace alrededor de unos 3 años probablemente, en Sabanera Dorado, llegó la persona quien hoy nos va a compartir, acompañado de Basti, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo. Ese día, más que nada, fue una conversación con Basti. Él participó de una manera silente, tranquilito, analizando, escuchando, sin yo jamás sospechar que esa persona que estaba sentada allí iba a ser de tanta y tanta influencia en las vidas de tantas personas dentro del grupo de Puerto Rico, y gracias a esta conferencia y en el futuro para todo el equipo alrededor de los diferentes mercados. La persona que voy a presentar es un Executive Director, director ejecutivo dentro de nuestro equipo, pero realmente el conocimiento que tiene me lo pone paralelo a la mayoría de los diamantes que yo he escuchado. No solamente por lo que ha venido haciendo con el grupo, sino por lo que ha venido haciendo a nivel personal y a nivel de capacitación de liderazgo y del desarrollo del pensamiento con el resto del grupo. Él lidera un proyecto llamado AMA Puerto Rico, donde los martes en la tarde se reúnen y hacen capacitaciones especializadas en cómo la visualización y el desarrollar un pensamiento correcto y cómo el uno establecer ese mapa mental y asegurarse que las actitudes son las correctas pueden propulsar a un ser humano a moverse de punto A a punto B. Sus capacitaciones han sido clave en el desarrollo del negocio en Puerto Rico. Son ya decenas de franquiciados los que agradecen públicamente la colaboración que él ha venido haciendo, compartiendo de una manera cándida, de una manera práctica, lo que son lo necesario, el establecimiento de hábitos, pero por encima de todo el pensamiento correcto para tener mucho éxito. Así que yo quiero que conozcan a un amigo que le tengo un respeto y admiración enorme y que agradezco a Dios que le haya dado unos regalos tan especiales, los cuales él comparte con todos nosotros. Con ustedes de Puerto Rico, Jones Paradiso. Jones, gracias mil, me emociona mucho tenerte esta semana como nuestro entrevistado, porque ya era una entrevista que estaba hacía tiempo pendiente y te agradezco mucho que hayas dado la oportunidad de compartir en ella y que todo el equipo en los diferentes mercados pues pueda conocerte. Así que bienvenido a nuestra llamada semanal. Gracias, Pedro. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias, bien agradecido por la oportunidad y por el privilegio que me estás dando de salir en esta llamada a nivel internacional. Y sí, como recordar ese día en Sabanera, el día que te conocí, que simplemente me limité a escucharte, pero más que todo, lo que era admirarte, ¿no? Admirarte por la edificación, lo bien que me había hablado Basti sobre ti. Y yo me limité solamente a admirar todo lo que tú decías con esa inteligencia única. Y después más adelante, me acuerdo, Pedro, que en una reunión en tu casa con Basti, la doctora Mari Figueroa y varias personas más, Johnny Negrón. Y Tati, mi perrita Tati, no se me puede olvidar porque me ofendo. Sí, es verdad, estaba Tati. ¿Cómo acordarme de ese momento? En todo lo que tú decías, apenas yo estaba empezando en lo que eran redes de mercadeo y simplemente me limitaba a mirarte por el conocimiento, por ese deseo que yo tenía de conocer a alguien que realmente conocía la industria, porque ya he venido escuchando audios de Iván Morales, pero quería conocer a alguien cercano a ese grupo de Iván Morales, y no es hasta que Basti me habla de ti. Y yo, wow, sería un privilegio conocer a esa persona, y el día de hoy todavía sigo escuchando audios de Iván, pero también los tuyos que tienes en tu página, que me han ayudado muchísimo a mí, se los paso al equipo constantemente. Así que, Pedro, gracias
Gracias por esta oportunidad que nos brindaste en el Sheraton, que me llega a mí a través de Basti. Así que una vez más, gracias por la oportunidad. No, a ti, a ti. De eso te quería preguntar. Yo me he dado cuenta en estos últimos 3 meses, he venido analizando qué elementos debemos incluir en las capacitaciones y me doy cuenta que el que la persona conozca un poco el trasfondo de quien le está capacitando es bien interesante, bien importante. Se genera un respeto mayor y se genera una afectividad y afinidad mayor entre el equipo cuando conocen. Yo sé que tú de profesión eres químico, pero me gustaría ir un poquito más atrás. Me gustaría saber, Jones, dónde tú naces, qué pueblo estudiaste, qué te motivó a hacer la carrera de químico, que nos cuentes un poquito de esos primeros años a nivel profesional y qué te hizo despertar el espíritu empresarial y en qué momento tú decides comenzar una carrera empresarial más allá de la profesional que habías conocido. Cuéntanos un poquito, yo quiero que escudriñemos un poco allá adentro, ese niño que hay allá adentro y cómo creciendo decidiste otras cosas y cuándo fue que sucedió. Cuéntanos un poquito. Ok, yo nací en Ponce, en Hospital de Estructura de Ponce, Pedro, pero me crié en Juana Díaz. Prácticamente toda mi vida fue en Juana Díaz. El estudiar química, en realidad, o al día de hoy, puedo entender de que fue una idea vendida. Una idea vendida en el sentido de que un deseo frustró a mi papá. Mi papá en realidad quería ser químico, él nunca pudo, me pasa ese deseo. Cuando yo entré a la universidad yo no sabía qué estudiar y simplemente me acordé de que él quería ser químico y estudié química y en el camino estudié, me apasioné con la química, pero cuando fui a la realidad de la industria, que estuve alrededor de 8 a 10 años en la industria, al día de hoy te puedo decir que no era la química lo que realmente me llamaba la atención, me apasionaba, pero tampoco lo sabía porque estaba metida en ella todo el tiempo. 8 años de experiencia, trabajé en 2 farmacéuticas a nivel mundial sumamente reconocidas y me acuerdo el momento en que llegó la oportunidad a través de Basti y resumiéndolo todo, entré por confianza, eso fue en noviembre 29, Pedrito, del 2012, sí, 2012, noviembre 29 del 2012 exactamente, que llegó la oportunidad, entré por confianza. Yo realmente confiaba ciegamente en Basti, me dejé llevar en ella, por ella, y al principio yo hacía el negocio apoyándola a ella, más que por yo realmente descubrir ese poder que tenía el negocio o esa vena empresarial que había dentro de mí. Empecé siguiéndola a ella, apoyándola a ella. Ha sido la persona que desde un principio me dejé llevar, fue mi mentora. Me acuerdo que en febrero de 2012 ella me regala el libro de Secret y por ahí empezamos nuestra amistad hasta el día de hoy. Y si hay algo que tengo que agradecer enormemente, Pedrito, es esa mentoría que todos los días Basti me da constantemente, a diario. Ha sido la persona que me ha llevado de la mano, ha sido la persona que ha logrado cultivar en mí lo que ni tan siquiera mi propia familia había podido, ¿no? Sino es ver esa grandeza que hay dentro de mí, que ni yo mismo podría verlo. De verdad que estoy bien agradecido con Basti, no tan solo por la oportunidad, sino en la manera que ella logra influenciar en mí y cambiarme la vida. Cuéntame algo, un poquitito, volviendo un poquitito más atrás. ¿Dónde te crías? ¿Te crías en una familia pudiente, en una familia con necesidad, una familia de clase media? ¿A qué se dedicaban tus papás? Cuéntanos un poquito de esa fase. Pues yo me crié básicamente en la clase media. Mi papá trabajaba en lo que era la Corco en Peñuelas. La Corco, para los compañeros que sepan, era una compañía que almacenaba y distribuía petróleo, ¿correcto? Eso así. Pues trabajaba ahí. No, sí, perdóname, te interrumpí, continúa. Es que tengo un poco de dilación por estar acá en Roma y te interrumpí, pero continúa. Él trabajaba en la Corco. Sí, trabajaba en la Corco y mi mamá trabajaba en lo que era la USC en aquel tiempo, que hoy día es Covidium. Y básicamente, ¿qué hacía? ¿Era una farmacéutica donde trabajaba tu mamá? ¿Qué hacía ella? No era era parecido a una farmacéutica, pero no era catalogada farmacéutica porque no pagaban como farmacéutica como tal, sino lo que hacían eran medicamentos o instrumentos para sala de operaciones. Así que ambos trabajaban todo el día afuera, estaban en una clase media. ¿Viviste algunas experiencias o tuviste alguna experiencia durante la infancia o la adolescencia donde te motivara a elegir tu carrera o viste en algún momento, o sea, cuéntame un poco, abúndame un poquito más cuando estabas en esa bifurcación, en esa Y de la vida?
¿qué te hace tomar la decisión de perseguir la carrera que perseguiste? Que sé que nos tocaste un poquito ese punto, pero quisiera que abundaras más ahí. Ok, en el momento pues, que entro a la universidad, como bien te dije al principio, estudié química por un deseo reprimido de mi papá, ¿no? Él siempre quiso ser químico y no pudo, y me transmite el deseo, y yo decidí estudiarlo. Pero aparte de eso, estudiar química, porque lo que se escuchaba de los químicos, los ingenieros químicos, eran que personas que ganaban buen dinero, que vivían bien, buenas casas, buenos carros. Sí, para que los compañeros que nos están escuchando sepan, Puerto Rico en el 1959 comenzó un proyecto para atraer industria norteamericana y generaron una plataforma donde cualquier empresa norteamericana que se estableciera en Puerto Rico y empleara puertorriqueños no tenía que pagar impuestos sobre sus ventas. Eso creó un paraíso fiscal que convirtió a Puerto Rico en una de las islas más ricas del mundo entre el 1959 y el 2000. Por consiguiente, los puertorriqueños veían con muy buenos ojos ser ingenieros industriales, ser químicos, ser biólogos, porque había realmente muy, muy buen trabajo. Y entonces Jones es hijo de esa generación industrial o postindustrial enfocada en la ciencia, y en Puerto Rico sí se le decía a todo el mundo y se le decía a los estudiantes que era una carrera muy buena y positiva a seguir. Cuando estás estudiando, ya estudiando, ¿te dabas cuenta que no era lo que te llamaba el alma? ¿Ya te dabas cuenta que no te gustaba o en ese momento sí te llamó la atención? Sí me llamó la atención por el reto, porque la química no es fácil, era difícil. Entonces, pues en ese momento me inspiraba el reto, y no tan solo eso, me inspiraba que quería salir o no, no seguir la vida de mis papás, que vivían cheque a cheque, todo el tiempo quejándose de que no tenían dinero, de que había que trabajar duro, que había que estudiar, y todo eso lo tenía en la mente, y fue lo que me motivó enlazado a lo que la química era difícil para yo terminar ese bachillerato lo más rápido posible y entrar a la industria. Cuando inmediatamente te graduaste, ¿conseguiste trabajo o te tomó mucho tiempo? Tuve la bendición que estuve en menos de 30 días, sí, conseguí trabajo rápidamente. Toqué las puertas de un amigo que su hijo jugó baloncesto conmigo cuando pequeño, y él, me acuerdo que fue un viernes, me dijo, van a coger unas cuantas personas, el lunes entregó el resumen, jueves ya me estaban llamando, la semana próxima habían entrevistado, y en menos de 2 semanas después de la entrevista ya estaba trabajando. ¡Qué bendición! Cuéntame, cuando en ese proceso de comenzar la vida de empleado, ¿encontraste lo que estabas buscando o ya cuando eras empleado te diste cuenta que no era lo que te llamaba la atención? ¿Cuándo te das cuenta? Porque yo sé que tú conoces a Basti. Antes de entrar a Unicity, ustedes habían hecho oportunidades de negocio previas a la de Unicity juntos. ¿Cuándo empieza esa cosquilla empresarial? O sea, ¿cuándo comienza el Jones Paradiso químico a verse como Jones Paradiso posible empresario? Ok, la incomodidad grande empieza aproximadamente para octubre del 2011, que ya me doy cuenta que realmente la química no era para mí, no me sentía cómodo en la química. Ya en ese intervalo de tiempo conozco a Basti, y no fue hasta febrero del 2012 que cuando ella me regaló un libro que se llama El Secreto, pues que yo empiezo a escudriñar en lo que es, ¿verdad?, el poder de la ley de atracción, en el poder del deseo, y educarme en esa rama como tal. Y ya para febrero 1, 2013, que también estaba en Angen, cuando llega la oportunidad, que Basti me la presenta, muy agradecido siempre, en febrero 1 de 2013 empiezo yo este camino, Pedro, de ir desarrollando el negocio, pero apoyando a Basti. Todavía no me sentía seguro lo que estaba haciendo, no me sentía cómodo, era totalmente incómodo. Normalmente yo estaba detrás de la gente y eso se me hacía incómodo al principio, y poco a poco fui viendo... Tu forma de ser, tu personalidad en ese momento, ¿cómo tú la catalogabas? ¿Como introvertido? ¿O la catalogabas como tímido? ¿O la catalogabas como selectivamente social? O sea, ¿te gustaba estar con quien te gustaba estar, pero no te gustaba ser una figura pública? ¿O eras introvertido, eras callado? ¿Cómo eras en ese momento que empiezas tu vida empresarial? Selectivo, sumamente selectivo. No compartía con todo el mundo. Y esa parte te chocó de que en este tipo de industria pues tenías que ser un poco más afectivo, expresivo, comunicativo y público como para tener una mayor cantidad de posibilidades en el proyecto. ¿Esa parte al principio te golpeó mucho? Sí, esa parte me golpeó porque no estaba acostumbrado a eso,
y al día de hoy reconozco que es una de las mayores bendiciones que ha pasado en mi vida, pero en aquel momento no lo podía ver. Simplemente iba trabajando, me seguía dejando llevar por Basti, esa llamada todos los días, esa confianza que ella estaba depositando en mí, ese poder que ella estaba viendo dentro de la industria, que yo realmente en ese momento, Pedro, yo no lo veía. Quiere decir no que por un respeto a la amistad con Basti, que esto es importante, este punto que tú estás tocando es una maravilla de tocarlo, porque cuando uno se comporta correctamente, cuando uno da, hay veces que las personas deciden dar para atrás, aunque no sea su elección del momento, más por respeto, por amistad, o por afectividad o por reciprocidad. Y tú comenzaste tu vida empresarial como una reciprocidad a la amistad con Basti, sin darte cuenta que esos pasos te iban a convertir en una persona completamente diferente al que era químico, ¿correcto? Totalmente correcto. Fue muy importante el que yo la conociera, porque yo la conocí en un momento dado dentro de la industria, donde ella era la mejor de la mejor en esa compañía y la mejor de la mejor en una compañía previa, y tenía una reputación increíble dentro de la industria, y confiaba en ella, y combinado con eso, pues hacían que yo siguiera caminando, apoyándola a ella, apoyándola. Ese fue el primer paso mío, apoyando al líder, que realmente, Pedro, mucha gente entra en el negocio apoyando al líder, y después es que vienen a ver la visión, que fue lo que me pasó a mí. Claro, por eso es lo que me encanta. Entonces dices que de manera bien acertada Basti te da el libro El Secreto, y la lectura, empiezas a profundizar en una lectura de autoayuda, cómo la lectura de libros de autoayuda se convirtió en un elemento de transformación en tu vida. ¿Nos cuentas cuán relevante ha sido la lectura en el desarrollo del líder que hoy ayuda a tanta gente en nuestro equipo? Cuéntanos cómo la lectura y cómo los audios. Yo recuerdo cuando yo te conocí, tuvimos una oportunidad de estar en Starbucks de Caguas, y tú me compartiste las estrategias de cierre que habías aprendido particularmente de Alex Day y de diferentes maestros de venta, y yo quedé impresionado. La parte de venta y de cierres, los cierres no son mi fuerte, y escucharte a ti y a Basti hablando de ellos a mí me generó un respeto enorme por lo que ustedes estaban aprendiendo. ¿Me cuentas cómo los libros han influido en ti? Y me cuentas un poquito cuando estos libros influyen, ese momento de convertir lo que estás estudiando a la práctica, ¿verdad? Que como que hay un momento donde lo que estoy estudiando me entusiasma, pero cuando voy a la práctica me golpeo. ¿Cómo la lectura ha influido en tu vida? Cuéntanos un poco ahí. Pues mira, yo no era una persona de leer libros de autoayuda, nunca en mi vida lo había hecho, solamente leía lo que me gustaba, y eso no estaba en lo que me gustaba, no, para mí no era una opción leer este tipo de libros, no es hasta que Basti me introduce en ese camino, y eternamente agradecido por introducirme en ese camino, y me empiezo a interesar, porque vi, a pesar de que no entendía muy bien la lectura, me sentía incómodo, porque no es lo cómodo leer este tipo de libros, pero en el camino le iba leyendo, me empezaron a gustar la lectura, y después yo deseé de lo más profundo de mi corazón un cambio real. Yo quería ser como los libros estaban hablando. ¿Cómo lo hago? Había que ejecutar, Pedro, había que tomar acción. No tan solo con leer tú logras un cambio, sino desearlo profundamente y ejecutar basado en el deseo, en este caso sumergiéndome en la lectura. Y así sucesivamente me fui involucrando con un crecimiento personal, y no me doy cuenta hasta un año después, cuando yo comparo el febrero de 2013 con el febrero del 2014, ese año fue un año de un crecimiento personal, espiritual, que yo me quedé en shock, totalmente impactado, cómo los libros habían podido influenciar positivamente en mí, y yo teniendo el deseo y tomando acción, enlazado a la mentoría que Basti siempre me daba. ¿Qué 3 libros serían tu recomendación para una persona que está escuchando esta conferencia? Si nos vamos al crecimiento personal, los 3 libros que cambiaron mi vida, el número 1 fue The Secret, El Secreto, y no tan solo leerlo, hay que entenderlo. Hay que entender ese libro y escudriñar, Pedro, es más allá de lo que está diciendo el libro, porque el libro es un mensaje superficial. Otro libro, un segundo libro, es La llave maestra de Charles Haanel, que es un libro de cómo tú utilizar el poder de la visualización, un libro que me impactó totalmente desde el primer día en que lo leí. Y el tercer libro se llama Piense y hágase rico. En mi caso, el Piense y hágase rico fue el tercer libro que tuve la oportunidad de leer, y también, al igual que tú, te hago eco. Jones, me cambió mi vida. Ese libro me enseñó
al igual que El Secreto, Dios mío, porque es que El Secreto enseña lo mismo que Piense y hágase rico, que en la medida en que uno puede visualizar detallada, detenida y de manera lo más completa posible la visualización de lo que uno quiere alcanzar, todo en tu vida, tanto divino como energético, como todo, se pone en un orden perfecto como para que se dé. Y en la medida en que el pensamiento dominante son las dudas, la vida se pone difícil. Y en la medida en que el pensamiento dominante sea una claridad absoluta de propósito, también se acerca. Tú eres un experto en esto que yo estoy hablando. Yo quiero dejarle saber al grupo que tú eres de las personas que más capacitación escuchas a través de los audios. Tú te has devorado cuanto material hay disponible de Iván Morales, y yo, que fui un estudiante de Iván. Iván fue mi mentor, el diamante más rápido de Amway, pero a la vez uno de los diamantes más sólidos del mundo de Amway, quien 22 años después de muerto todavía tiene una organización enorme que su hijo Iván Jr. está liderando. Cuéntanos un poco. Vamos a esos primeros pasos en tu negocio. Estos libros te influencian, los seminarios que fuiste de venta te influencian, la educación con videos y audios de Alex Day te influencia. Cuéntame esos primeros pasos en la industria de contacto, de presentaciones, si se te hizo fácil, si se te hizo difícil, cuando se te hizo difícil, si algunas veces estuviste a punto de rajarte, qué te mantuvo en el negocio. Cuéntanos esa fase naciente empresarial, porque del Jones que yo conozco hoy al Jones que comenzó hay una distancia enorme, y muchas veces la gente piensa, no, si yo hablara como Jones, o si yo tuviera la seguridad, o si yo tuviera la confianza, o si yo tuviera la determinación y la candidez, pero es que él no era así al principio. Cuéntanos de esos comienzos, cuán duros fueron, si hubo algún momento frustrante que le diste un puño al guía del auto porque alguien te ofendió. Cuéntanos si hubo algo de eso. Fíjate, eso es un dato muy importante, lo acabas de decir, porque la gente que me conoce ahora, como tú bien dices, dice, no, pero es que él tiene el talento. La realidad es que no tenía nada de talento, era la persona más torpe del mundo tratando con la gente, no sabía nada de la industria de red de mercadeo, no sabía nada de cierre. Fue Basti la que me influenció en ese tema, que más adelante voy a hablar de eso. Esos primeros pasos, que fue en febrero de 2013, como te dije, empiezo siguiendo a Basti, pero leyendo y tomando acción. Cogí mucha frustración porque no me sentía cómodo el estar presentando a la gente, los no me lastimaban, lo cogía personal. Totalmente es algo que al principio es normal, si no estás preparado para recibir tanto no. Me acuerdo que en el momento que decido empezar el negocio, me voy al nicho comercial de los médicos, Pedrito, y fue bien difícil, bien frustrante de la manera en que la secretaria te trataba. Antes de que entres en esa parte en específico, cuando viste la presentación en esos primeros eventos en el Sheraton, ¿qué te llamó la atención? ¿Viste que era un proyecto con una, valga la redundancia, con una proyección diferente a lo que habías visto? El no usar la esperanzología te llamó la atención. ¿Qué te llamó la atención de esas primeras presentaciones? Esa vez en el Sheraton, que Basti me invitó a ver la presentación, ya yo estaba firmado en el negocio, como te dije, por confianza con Basti. Llego al Sheraton y cuando yo veo la magnitud de esa presentación, la elegancia, cómo estaba todo coordinado, el impacto audiovisual, la manera en que tú lo presentaste, basado en aquel momento de los nichos comerciales, pues yo quedé impactado. Me hizo mucho sentido en tomar la decisión de seguir apoyando a Basti basada en lo que tú habías presentado ese día en el Sheraton. Cuando eliges el nicho comercial, lo eliges porque te hace lógica de que los médicos tienen el mayor público recurrente para mover productos, pero como dicen nuestros viejos en el campo puertorriqueño, del dicho al hecho hay un trecho, y te diste el perfecto guatapanazo. Para los que nos están escuchando, guatapanazo es cuando te das un golpe duro. Cuéntame desde el dicho al hecho, cuando empiezas a ir a los médicos y te das cuenta que no tenías la capacitación de un visitador médico y que tuviste que amoldarte y que flexibilizarte y que tuviste que, bueno, recuerdo que hasta el doctor Moreno y tú tuvieron conversaciones como para tú poder entender la psiquis del médico y poder penetrar de una manera más efectiva. Nos cuenta, porque muchos franquiciados entran al negocio y se creen que es un bombito al pitcher. Un bombito al pitcher es algo fácil, penetrar ese mercado. ¿Nos hablas un poquito de ahí? ¿Cómo migraste? ¿Cuán duro fue? ¿Y cómo fuiste ajustando? ¿Y hacia qué estrategia migraste posterior a esa? Exacto, sí.
Me llamó mucho porque yo decía, wow, si un médico ve unos 500, 1000 pacientes mensuales, si yo lo firmo, pues automáticamente va a vender un gran volumen. Era lógico lo que yo estaba pensando, lo veía sumamente fácil, ¿por qué no? El producto está en el PDA, yo soy químico, se lo podré explicar muy bien, pero cuando me lanzo a la realidad no era real. Primero que la vestimenta era la incorrecta, entraba en mahones, no importa que fueras un Armani, estabas en mahones, para el médico eso no es elegancia. Y por ahí empezó a la secretaria a botarme de las oficinas, me botaron unas 3 veces, inclusive una vez estaba acompañado de Wilda Plaza en Fajardo y nos botaron a los dos de mala gana, y a ella te podrá contar más adelante. Pero yo seguí, estuve más de 100 presentaciones para firmar el primer médico. Varias de ellas me botaron de la oficina, inclusive una de ellas estaba lloviendo, un aguacero brutal, me tuve que mojar, pero aún así seguí. Y en un momento dado, en el Embassy de Dorado, Edgar Moreno me hace un acercamiento, comenzamos a hablar, yo empiezo a hacerle preguntas a Edgar, y gracias a Edgar, una reunión que tuvimos en su oficina en Cabo Rojo, él me dio luz de cómo ir entrando a cada médico dependiendo de su especialidad, y eso le dio un giro a las presentaciones mías con los médicos y seguir practicando basado en lo que él me había enseñado, lo que yo había aprendido de la experiencia, más unas técnicas de cierre que yo estaba estudiando. Y seguí por ahí, y en Fajardo me encuentro con otro médico que me dio lo que le faltaba para mi presentación, y desde ese día en Fajardo, que también estaba acompañado de Wilda Plaza, hasta el día de hoy, yo te diría que tengo una efectividad de un 90% frente al médico, pero el precio que tuve que pagar fue grande y muy poco, pero muy pocos en el mundo estarán dispuestos a hacer lo que yo hice con los médicos. Pero, Pedro, toda aquella persona que empiece a desarrollar el negocio en cualquier nicho y entienda que sea difícil al principio, no importa, sigue, que cuando menos te lo esperas vas a ir haciendo los arreglos a tu presentación, a tu ejecución, y llegará el momento en que serás un experto en ese nicho o varios nichos, pero tienes que empezar a pagar un precio. Eso es bien importante en el negocio. Es como tú dices, se lleva bombito al pitcher hasta que entro al terreno de juego. Pues una vez con los médicos, me doy cuenta en el camino que los médicos era sumamente efectivo trabajar con ellos, pero no eran los líderes que realmente yo estaba buscando. Eran personas, y la mayoría de ellos sumamente orgullosos, y veían la industria como por debajo de lo que ellos normalmente hacen hoy día, lo cual está totalmente equivocado. Y me doy cuenta en el camino que los médicos no son el líder que yo estaba buscando. Entonces empiezo a dar un tune-up, tampoco estaba viendo los resultados que realmente quería en la industria, y sigo buscando, y un día me levanto y digo, ¿por qué no trato con los beauty spa, que es un tremendo nicho? Igual la credibilidad de ellos, del dueño del nicho, es la misma que la del médico, y empiezo a migrar hacia los spa, a buscar una alternativa diferente a lo que ya estaba haciendo, porque veía que el médico no se estaba moviendo a buscar personas o a hacer negocio como realmente yo quería, y me voy moviendo a los beauty spa, y ahí encuentro la forma de combinar el nicho comercial con hacer reuniones con sus clientes, gracias a que Feri Soto ya había demostrado que haciendo radio, haciendo reuniones en grupo, estaba siendo sumamente efectivo, porque él lo había demostrado con sus resultados. Y ahí empiezo yo a combinar el nicho comercial firmando al dueño, pero a la misma vez llevando al dueño a hacer reuniones con sus clientes más potenciales, para yo seguir bajando la profundidad y seguir buscando ese líder que realmente yo estaba esperando y deseaba trabajar con él. No fue hasta ese momento que empezó mi negocio a dispararse, pero desde que yo empecé a ese boom pasaron prácticamente casi año y medio aproximadamente, pero fueron año y medio ejecutando, trabajando día a día, haciendo que las cosas sucedan, aprendiendo de todos los líderes, especialmente de Basti, de ti, Pedrito, de Feri Soto, de Edgar Moreno, de el doctor Rivera Riestra, y así sucesivamente, Jim Faubert. No dejaba de trabajar, seguía trabajando, seguía educándome, seguía presentando, seguía buscando lo que funcionaba y descartando lo que no funcionaba, hasta que llegó el momento en que logré, ¿verdad?, gracias a mi equipo, bien agradecido con él, que fui subiendo de rango hasta llegar al día de hoy, lo que es Executive Director. Una vez tuviste esas experiencias y fuiste puliendo, ¿qué te hace hacer un redireccionamiento estratégico a capacitar
a tus franquiciados, porque si ha habido algo que ha sido increíble en tu participación como líder dentro de este equipo, es que tú elegiste premeditadamente capacitar, donde ya llevas más de un año capacitando todas las semanas, los martes, por 2 y 3 horas, a un equipo que da la bendición, por razones obvias, de que el equipo que se capacita está teniendo unos resultados sumamente interesantes, tangibles y sólidos. ¿Qué te motivó a entender que el capacitar el liderazgo era crítico en el desarrollo del negocio? Llegó un momento donde me sentía totalmente frustrado porque entendía que todas las mentorías que había cogido, todo lo que había aprendido del equipo, más lo que yo había estudiado, autoeducado, pues no sabía cómo transmitírselo a la gente, porque en mi experiencia lo que logró un gran resultado en mí fue el crecimiento interior. Y normalmente en este tipo de industria eso no se ve, personas capacitando en crecimiento interior, y me sentía frustrado. No sabía cómo pasar eso que me estaba resultando, pero no lo podía duplicar, no sabía cómo hacerlo, a pesar de que me sentía totalmente capacitado en todo lo demás. Y un día hablando con Basti, ella me dice, el conocimiento no es conocimiento hasta que tú no lo compartes. Y eso me cavó profundo en mi mente. Entonces ahí es donde surge lo que es Alpha Mental Academy, donde yo estaba buscando de qué manera lo transmito, pero cómo lo transmito, porque mi experiencia fue diferente, mi crecimiento interior fue lo que me llevó a tener resultados en mí mismo, pero no sabía duplicarlo. Creo Alpha Mental con la intención de todas las personas que entren ahí se hagan los mejores líderes en esta industria, pero creciendo primero internamente, entendiendo sus paradigmas, rompiendo sus paradigmas, trabajando con sus emociones y que ellos mismos se controlen ellos mismos, y con lo que aprendan del punto de vista de negocio con los demás líderes como Basti, Félix, contigo, Pedrito, que se vayan capacitando y enlazando el crecimiento interior para un resultado drástico. Y eso hizo una gran diferencia dentro de mi negocio, ya que muchas personas estaban entendiendo lo que eran las lecturas y la autoeducación para que ellos pudieran tener mejores resultados. ¿Qué elemento tú entiendes que es el elemento crítico en el desarrollo de una mentalidad de empleado a empresario? O sea, ¿cuál es el miedo al rechazo? ¿Es el miedo a cómo te va a reaccionar un contacto? Tú y yo sabemos que quien quiera levantar cualquier negocio de manera exitosa tiene que salir a presentar su negocio, buscar clientes, buscar franquiciados, ¿Cuál elemento humano tú entiendes que es el mayor detractor de obtener los resultados que se pueden obtener en esta industria? ¿Es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo? Cuéntame qué tú has visto en tu experiencia, porque yo sé que tú estás apoyando mucho a tus franquiciados en vencer estas áreas. La realidad es que el mayor detractor es uno mismo, eres tú mismo. Lo que pasa es que te va a tomar un tiempo entender que eres tú mismo el detractor, y en el momento de que tú realmente quieres un cambio, salir de la mentalidad de empleado a empresarial, el detractor en ese momento, que en lo que tú descubres que eres tú, en ese momento puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus familiares, puede ser alguien cercano que vaya en contra de lo que tú realmente deseas para ti y te quite todas las energías habidas y por haber y te vuelva a llevar donde estabas antes. Por ejemplo, en mi caso, que yo sabía que ya estaba cansado de la química, no quería más la química, no quería trabajar más 12 horas diarias, no importa el sueldo que me dieran, aún así me sentía totalmente infeliz porque no estaba haciendo lo que realmente yo deseaba, pero tampoco sabía qué era lo que deseaba. Y me acuerdo que mis parejas y mis padres, pues muchas veces ideas que se me ocurrían nunca las ejecuté porque a ellos no les agradaba. O sea que en ese principio, Pedro, el detractor más grande dentro de la industria y de cambiar de empleado a mentalidad empresarial son las personas que te rodean. Y por eso es que yo también en Alpha Mental recomiendo a mi gente, ven a Alpha Mental, quédate aquí, pásate con la gente que al igual que tú quiere lograr grandes cosas dentro de Unicity. No le hagas caso a esas personas que hablan mal de Unicity o de red de mercadeo que no han tenido experiencia. Tranquilo, vamos a trabajar con esos paradigmas tuyos para que después tú puedas escuchar a todo el mundo y que nadie te afecte. Yo te diría que en ese principio la gente que te rodea es bien importante en el negocio. ¿Cuán importante tú ves entonces que es
Hay dos elementos que yo veo que han sido críticos en lo que ustedes vienen haciendo. Número uno, la claridad de propósito. Así que me gustaría que me abundaras cuán importante tú entiendes que es el establecimiento de un tablero de sueños. Y lo segundo, cuán importante es el compromiso. Yo los otros días en México tenía una psicóloga de frente. Le digo, ¿cuántos años usted estudió? Me dijo 5. Yo le digo, ¿y usted tuvo que pagar la carrera? Sí. ¿Y usted tuvo que ir todos los días? Sí. Y era nada más que un compromiso de 1 o 2 horas diarias, ¿verdad? Ella me dijo, no, 10 horas diarias. ¿Y los maestros siempre le caían bien? No, muchas veces no. Y a veces tenía que amanecerse estudiando, sí. ¿Por cuántos años? 5. Y después que usted logró esos 5 años, usted ya se hizo libre y exitosa. No, ahí arranqué sin tener trabajo a empezar a establecer mi práctica. Las personas que toman la decisión de hacer un negocio saludable y sólido deben de tener claro de que hay un compromiso que tiene que tener un mínimo de tiempo, 1 año, 2 años, en lo que uno pasa esas épocas áridas que tú has pasado. Nos abundas sobre la importancia del tablero de sueños y la importancia del compromiso, Jones. Mira, sí, Pedro, es bien importante que yo siempre te voy a pasar mi experiencia. En mi experiencia, yo empecé el negocio siguiendo a mi líder, que es Basti, que siempre ha sido, es y será mi mentora. Siguiendo a Basti, después fue que pude ver la visión de ella como líder, de Pedro Hernández y de Unicity como tal, pero eso, para tú lograr eso, yo les exhorto a la gente que se queden mínimo 1 año conectado a todas las capacitaciones, no faltes a ninguna, trata de venir la mayor cantidad posible de capacitaciones en lo que tú vas conectando con la visión, empieza siguiendo al líder, conéctate a la visión y el propósito del negocio. Tal vez si lo encuentras los primeros 30 días, Dios te bendiga. O sea, es una bendición. Yo lo vine a encontrar 6 meses después, casi 1 año después, pero me mantenía conectado al sistema, me mantenía recibiendo mentorías de Basti y en el camino yo descubro lo que realmente me apasiona dentro del negocio, que también te va a ayudar a una evolución drástica dentro de tus resultados. Por ejemplo, en mi caso me di cuenta, me acuerdo una mesa almorzando con Basti, que ella me dice que este servidor iba a ser mejor que Alex Day. En aquel momento yo decía, no sé por qué lo dice, tal vez no sé, yo no me lo creía, pero no fue hasta que yo empecé a estudiar lo que es negociación y cierre, manejo de objeciones, y me fui apasionando con ese tema, Pedro, de tal manera que cada vez que salgo a la calle, mi propósito principal es descubrir una nueva estrategia, manejar una objeción nueva y de una manera que nadie lo haya escuchado nunca antes en ningún audio. Esa es una de mis pasiones, salir a la calle a descubrir ese tipo de temas. Y la otra pasión que descubro en el negocio es cómo trabajar con tus paradigmas, cómo trabajar con tu mente para que la gente empiece a ver en ti ese líder que ellos están buscando. Ellos están allá afuera buscando a alguien que los ayude, ya sea económico o interiormente o de lo que sea. Y yo me empecé a proyectar de esa manera una vez empecé a cambiar yo mismo. Y esas dos pasiones, el que la gente pueda ver en mí un material de liderazgo que les puede cambiar su vida rompiendo paradigmas y que también puedan ver en mí una persona que les va a facilitar el negocio porque tiene unas técnicas y una herramienta que muy pocos a nivel mundial las tienen. Esos han sido mis dos propósitos dentro del negocio y los dos factores principales hoy día por los cuales me muevo dentro de la industria, aparte de que tengo otras metas, Pedro, con mis familiares y mis hijos que no voy a entrar en detalle, que eso es lo primordial. Claro, y lo interesante es que son regalos que tú jamás sospechabas que tú tenías por dentro, o sea, esa determinación, esa convicción, ese ser tan cándido, esa fortaleza y ese coraje en la palabra positiva, el valor tan grande que tú demuestras cuando estás hablando, tú desconocías que tú tenías ese regalo por dentro. Por eso es que, como muy bien tú dices, hay que darse por lo menos 1 año participando en todo y haciendo todo lo que se recomienda, porque en ese proceso florece un liderazgo y unas reacciones y unas actitudes que probablemente estaban ahí, unas características de liderazgo que estaban ahí, pero hasta que uno no se tira al ruedo, no hay forma de descubrirla. Tú nos has compartido la importancia del tablero de sueños y quisiera traer de nuevo el tema porque ha sido uno de los mejores elementos que yo he tenido en mi vida. A mí desde 25 años atrás me compartieron la importancia de poner mis sueños en mi casa, particularmente en un sitio donde yo los viera. ¿Nos habla un poquito del tablero de visualización? Ok, sí, primero que todo, Pedro, el tablero de visión
la gente lo pone como si fuese un collage. Si lo pones así, eso no va a funcionar nunca en la vida. Nunca en la vida va a funcionar. Cada foto que tú pones en el tablero de visión tiene que ir enlazado a un deseo bien interno, pero bien interno, que realmente esa foto, si fuese una casa, que realmente te vibre en lo más profundo de tu corazón, que tú digas, esa es la casa que yo deseo, con un dolor único que solamente tú sientes y sabes que esa es la casa. Y mirarlo todos los días detenidamente por 60 segundos como mínimo, sin ningún tipo de interferencia de pensamiento. Me explico, Pedro, me explico. Porque la visualización es mucho más poderosa de lo que la gente se puede imaginar. Y hay que trabajarla día a día, no con mirar una foto solamente. Y si no hay deseo, no va a funcionar. Y si hay deseo y la miras por mirarla, tal vez se dé algún momento en su vida. Pero la visualización, cuando tú tienes esa casa de tus sueños y la estás mirando y estás viviendo lo que está pasando por dentro, y tú estás viviendo, lo estás disfrutando, estás viendo la casa, estás viendo todo lo que está pasando, tienes que ir más allá de la foto. ¿Qué está pasando dentro de la casa? ¿Con quién estoy dentro de la casa? ¿Qué estoy haciendo dentro de la casa? Pero a la misma vez, en ese momento que estás pensando eso, no puedes dejar que un pensamiento que no tenga nada que ver con esa visualización te impacte y te afecte lo que estás creando. Me explico. Si estoy visualizando la casa de mis sueños con las personas que yo quiero dentro de la casa, yo no puedo permitir que entre un pensamiento de que tengo que apagar el carro ahorita o el celular. Una vez entra eso, dañaste la visualización por completo. Tienen que haber 60 segundos como mínimo en una conexión tuya interna con esa visualización sin ninguna interrupción. Aparte de ese deseo de que realmente quieres estar ahí. Y no tan solo eso, Pedro, hay que ponerle acción para conseguir esas metas. Claro, porque a veces pensamos que simplemente con visualizarla va a suceder. Han habido muchos casos que así ha sido, pero en la mayoría de los casos lo que la visualización hace es que ayuda a que se abra el camino a la obtención, y si uno está dispuesto a poner la proactividad, hacer las presentaciones y hacer el trabajo que hay que hacer, pues obviamente se acelera el proceso de obtención de las mismas. Me quedan unos 5 minutos máximos para cumplir con el tiempo y quisiera que si eres tan amable, nos compartieras el poder de la verbalización de lo que uno quiere. Cuando tú sabes que Stuart Hughes en Tailandia le regaló a 60,000 personas tu mensaje, la clave para la obtención de los rangos en cuanto a uno escribirlos y verbalizarlos. Acabas de decir de la importancia de mirar los sueños por 60 segundos. ¿Nos hablas un poco sobre la importancia de uno hablarse correctamente a uno mismo, lo que es diariamente uno comunicar lo que uno quiere obtener? Exacto. Por ejemplo, es bien importante, Pedro, que si tú deseas algo, un rango en el negocio, tú lo declares, pero con declararlo, el que tan solo lo declare no quiere decir que vaya a suceder. Tú tienes que declararlo, pero esa declaración tú te la tienes que creer. ¿Cómo tú te la crees? Leyéndola en la mañana de 10 a 20 veces en la mañana, cuando te levantas y cuando te acuestas. Te vas a acostar de 10 minutos antes, de 10 a 20 minutos antes, la lees 10 a 20 veces más, en la mañana y en la noche, la lees. Tú declaraste, tú la lees, creas esa creencia, esa convicción, esa fe, y después que tú creas esa convicción y tienes la fe de que va a suceder, lo empiezas a proclamar. En tal mes yo voy a ser director presidencial. Antes de abril 25 yo voy a ser director, o yo soy director presidencial en presente, todo el presente, yo soy director presidencial antes del 25 de abril. Y esa convicción declaraste, te convence autosugestionándote, leyéndolo en la mañana y en la noche, y después empiezas a proclamarlo, a que la gente sepa que tú vas a ser presidencial en tal fecha, y empiezas a regarse la voz, y empieza el universo a trabajar a favor tuyo. Cuando tú te vienes a dar cuenta, se da la declaración porque lo proclamaste y actuabas basado en lo que tú declaraste, porque realmente te lo crees, tienes la fe y la convicción, y nada ni nadie te va a quitar esa convicción. Cuéntanos. Ese es el poder de escribir las cosas, declarar y creérselas. Y lo dices tú, y lo dice Stuart, y lo dice The Secret, y lo dice Napoleón Hill en Piense y Hágase Rico, y lo dicen los más grandes maestros de transformación del mundo, que la visualización es la clave. Para cerrar esta llamada, nos compartes un poco el por qué tú entiendes que participar continuamente de los eventos es crítico para alguien que quiera desarrollar este negocio con éxito. Pues mira, desde primera intención, mi mentora Basti me enseñó que las capacitaciones eran la clave del éxito, y yo lo tomé por hecho, y yo nunca he faltado a una, me he mantenido constantemente yendo a todas. El éxito de tu negocio va a depender de cuánto te capacites, y al principio, Pedro, vas a venir solo porque no tienes equipo, y aún si tienes equipo ellos no van a llegar, pero no importa, en el camino
tú vas a ir llegando y va a llegar la gente correcta que va a llegar contigo a las capacitaciones, que crean una magia a esos eventos que uno solo en la calle jamás lo puede crear. Yo no puedo transmitir todo mi conocimiento a todas las personas que veo todos los días, pero en un evento se crea esa única magia positiva, esa emoción positiva, donde tal vez viene un líder y le dice una palabra o una frase que le hace clic a esa persona, y es la frase que le faltaba para convertirse en un desarrollador en este negocio. O sea, es sumamente importante que la gente llegue a las capacitaciones, aunque sea solo al principio, y más adelante traer a todo lo que tú puedas. Ven con tu equipo a las capacitaciones, y no importa, Pedro, si el tema de hoy y el de mañana es el mismo, no importa, tienes que estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque si tú te sabes el tema, entonces, ¿qué está pasando? Que uno está subiendo de rango. Porque hay gente que dice, Pedro, no voy a ir porque él se parece, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. ¿Y por qué no estás teniendo resultados? ¿Por qué estás estancado? Pues entonces tienes un problema, tienes que volver a ir hasta que te lo aprendes, lo hagas. Claro, y a veces participamos de los eventos, pero no llevamos lo que aprendemos de los eventos a la práctica. ¿Cuánto entiendes que es saludable? ¿Cuántas presentaciones por vez tú entiendes que es saludable que un constructor serio de esta industria debe de estar haciendo? Yo te diría que mínimo de 60 a 90 presentaciones. Y eso es una persona que pueda, yo entiendo igual, yo entiendo que alguien que pueda estar haciendo 1 o 2 presentaciones por día, te puede estar haciendo entre 20 a 60 presentaciones durante el mes. Hay personas que por compromisos laborales o educativos no pueden lograr las 60 presentaciones al mes, pero mire, si usted lo que tiene es 1 hora diaria, usted con que haga 20 a 30 presentaciones al mes es un desarrollador a tiempo parcial muy saludable. Y si tiene el negocio a tiempo completo, como muy bien dice Jones, si usted está a tiempo completo, hacer 2 o 3 presentaciones diarias es lo mínimo que podría hacer para tener un negocio saludable. Jones, danos un mensaje de cierre, dinos que cierra esta llamada con lo que tú quieras comunicarle al grupo. Esta llamada se va a escuchar en México, se va a escuchar en Colombia, se va a escuchar en República Dominicana, Puerto Rico. Aquí estoy con el gran Paolo en Italia, camino a una reunión. Y ciérranos con algún mensaje que entiendas que es saludable para los franquiciados que están dentro de este equipo. Pues mire, cerramos con esto, Pedrito, y le digo a toda la gente que me esté escuchando en el día de hoy, que conéctate a las capacitaciones, no faltes a ninguna y regálame 1 año de tu vida, regálate para ti mismo 1 año de tu vida, y yo te garantizo que este equipo va a cambiar tu vida como ha cambiado la mía, la señora Basti Rivera, y todo lo que la mente humana pueda concebir lo puede tener. Esto te lo garantizo, Pedro. Napoleón Hill. Ese es Napoleón Hill. Y en honor a ti, vamos a poner el Piense y Hágase Rico como el segundo libro del mes. El mes pasado fue el Cómo Ganar Amigos, y hoy subiremos el Piense y Hágase Rico tanto en audio como en PDF al site de YouStart 101 como libro del mes, para que todo el mundo pueda aprender paralelo a los líderes que estamos entrevistando dentro de nuestras llamadas semanales. Jones, ha sido una bendición escucharte. La dirección y el foco que nos comparte es sumamente importante para el momento que estamos desarrollando nuestro negocio. Dios continúe bendiciéndote y tú continúes dando tus regalos como los has venido haciendo conmigo y con todo el mundo durante este año. No tengo ninguna duda de que tú vas a ser uno de los 10,000 diamantes que vamos a estar en Singapur dentro de la visión de Stuart Hughes. Tu ejecución, tu trabajo así lo viene determinando, y esta llamada pues se ha hecho contigo en reconocimiento y honrando el trabajo que has venido haciendo. Me enorgullece ser parte de tu equipo y que tú seas parte del mío, y un abrazo a todo el mundo allá en Puerto Rico de parte mía y aquí de parte de Paolo. Gracias, Pedro. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.